La fuerza de fricción con el hule y el asfalto. La resistencia a la fricción en el movimiento relativo de dos objetos sólidos suele ser proporcional a la fuerza que presiona juntas a las superficies, así como la rugosidad de las superficies, dado que es la fuerza perpendicular o normal a las superficies que afectan a la resistencia a la fricción. Esta fuerza suele llamarse la fuerza normal y se designa por N mayúscula. La fuerza de resistencia de fricción puede entonces escribirse como la fricción es igual a nu por la normal. Nu es el coeficiente de fricción y N es la fuerza normal. La fuerza de fricción también se supone que es proporcional al coeficiente de fricción. Sin embargo, la cantidad de fuerza que se requiere para mover un objeto desde el reposo es usualmente mayor que la fuerza requerida para mantenerlo moviéndose a velocidad constante una vez iniciado el movimiento. Por lo tanto, a veces se citan dos coeficientes de fricción para un par dado de superficies, un coeficiente de fricción estático y un coeficiente de fricción cinética. La expresión de la fuerza de arriba se supone llamar modelo estándar de fricción de superficie y depende de varios supuestos sobre la fricción. La fricción se caracteriza típicamente por un coeficiente de fricción, que es la razón entre la fuerza de resistencia a la fricción y la fuerza normal, que presiona juntas las superficies. En este caso, la fuerza normal es el peso del bloque. Típicamente hay una significativa diferencia entre el coeficiente de fricción estática y la fricción cinética. Los materiales utilizados para explicar la fuerza de fricción son el hule y el concreto. El hule consiste en un polímero que son moléculas formadas de cadenas de monómeros de diversas formas, elástico, repelen al agua y con resistencia eléctrica. El asfalto es un material viscoso, pegajoso y de color negro. Se utiliza mezclando con arena o gravilla para pavimentar caminos y como revestimiento impermeabilizante de muros y tejados. El rango de coeficiente de fricción estática de estos materiales están entre 0,6 y 0,9. El rango de coeficiente de fricción de los materiales a utilizar depende de las condiciones de ambos materiales, ya sea si el asfalto está seco o mojado, la dureza del hule, el tamaño del hule, la temperatura y entre otros. Para ello hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre la partícula que vamos a analizar. Al hacer el diagrama de cuerpo libre, nos damos cuenta que debemos descomponer dos fuerzas, que son el peso y la fuerza externa que actúa sobre el auto. Al plantear dos ecuaciones esenciales, que son la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, para plantear la ecuación de sumatoria de fuerzas en X, tenemos la componente del peso en el mismo eje menos la componente de la fuerza externa en el eje X más la fuerza de rozamiento que también va sobre el eje X. De esta ecuación desconocemos la fuerza de rozamiento, la cual despejamos y da como resultado 5.437.84 newtons. Para plantear la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos la fuerza normal. Para plantear la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que hace la superficie de contacto sobre el auto, menos la componente del peso en el eje Y, menos la componente de la fuerza externa en el eje Y. Estas dos últimas están negativas ya que van en dirección hacia abajo. Al despejar la fuerza normal, nos da como resultado 7.864.8 newtons. Tomando en cuenta la fórmula para hallar fuerza de fricción, que es fuerza de fricción igual a fuerza normal por el coeficiente de rozamiento, despejamos el coeficiente de rozamiento dividiendo la fuerza de rozamiento sobre la fuerza normal y tenemos un coeficiente de 0.69.